Hola, soy Isaías y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre la parálisis de sueño, o como coloquialmente se le conoce en muchas partes de México con la expresión "se me subió el muerto". Quiero hablar de este tema porque, además de que se me hace súper interesante, es algo que me ha pasado a mí como 10 veces en mi vida. La parálisis de sueño es algo muy común y le puede dar a cualquier persona. Y si tú eres de las personas que aún no lo has sufrido, esta información puede ayudarte a hacer de esa experiencia un poquito menos desagradable. Por lo tanto, en este video vamos a explicar qué es la parálisis de sueño, por qué da, si de alguna manera está relacionado con lo sobrenatural, cómo tratar de evitarla, y al último les voy a contar mi experiencia de cuando me dio parálisis de sueño por primera vez, para que tengan una idea de qué es lo que pasa, qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. Para comenzar, ¿qué es la parálisis de sueño? La parálisis de sueño, lejos de ser un fenómeno que esté relacionado con lo paranormal, es un trastorno que genera que las personas tengan un despertar incompleto. Aparece en las transiciones del estado de sueño o REM y la vigilia. Estos dos son términos importantes que explicaré a continuación. La vigilia es cuando se dedica un lapso de la noche o inclusive toda la noche para hacer una actividad que no sea dormir. También se le conoce como vela y prácticamente es estar despierto en horas de sueño. Como sabemos, existen varias etapas o fases del sueño, pero la que registra más actividad en la corteza cerebral es la fase REM. La fase de sueño REM, por sus siglas en inglés, en español viene siendo rápido movimiento de ojo. Y se le dice así porque en esta fase es cuando soñamos más vívidamente, cuando vienen nuestros recuerdos y, como ya lo dije, cuando más actividad cerebral hay. Entonces, para evitar cualquier tipo de accidente, nuestro cuerpo manda a bloquear toda nuestra actividad motriz. Es por eso que, aunque nuestro sueño parezca muy real, nosotros no nos movemos mientras soñamos, salvo algunas pequeñas excepciones donde la gente tiene pesadillas o se empiezan a agitar mucho. Entonces nuestro cuerpo está bloqueado en general, salvo los globos oculares, que son los que se mueven, y el diafragma respiratorio. Por eso es muy común ver que cuando personas están soñando, sus globos oculares se mueven, y es por eso que a esta fase se le conoce así como rápido movimiento de ojo. Entonces, para resumir, podemos decir que la parálisis de sueño da en esa transición de estar soñando o en el estado REM y estar consciente. Normalmente sucede en el momento en el que estamos a punto de dormir o en el momento en el que estamos a punto de despertar. Entonces podemos decir que al estar en una parálisis de sueño estamos en un estado consciente, pero que viene de un estado en el que los músculos están bloqueados. Por lo tanto, despiertas, pero no te puedes mover. Cabe mencionar que también se paraliza la laringe, por lo cual, además de no poder moverte, no puedes hablar. Obviamente, para cualquier persona que le pase esto por primera vez, puede ser una experiencia bastante aterradora. Imagínate tan solo despertar un día como cualquiera y no poder hablar y no poder moverte y saber que realmente estás despierto. La duración de estos episodios puede ser muy variable, pero generalmente suceden entre 20 segundos a 2 minutos. Entonces, podemos descartar casi inmediatamente que la parálisis de sueño tenga algo que ver con lo paranormal. Viene más referido a lo neuronal, pero aquí cabe un pequeño detalle que es muy importante. Seas creyente o no seas creyente, nuestro cerebro tiene almacenado inconscientemente muchas cosas que a nosotros nos dan miedo. Nuestro cerebro conoce nuestro peor temor, y en estos episodios, reitero, creamos o no creamos, nuestro cerebro está dispuesto a hacernos pasar por alucinaciones de las cosas que nos den más miedo. Es por eso que en muchos episodios de parálisis de sueño, mucha gente afirma haber visto espectros, haber visto duendes, fantasmas, porque aunque sean creyentes o no creyentes, son cosas de la cultura general que ya las tenemos muy arraigadas en nuestra mente. ¿Por qué sucede la parálisis de sueño? Dependiendo de su frecuencia, la parálisis de sueño puede ser la antesala de otra enfermedad. La más frecuente es la narcolepsia, que es el excesivo sueño durante todo el día, y cuando sucede por una causa aislada, que es la de menor frecuencia,
que te sucede cuando estás bajo mucho estrés, cuando no has dormido mucho, cuando has tenido semanas muy largas. Cuando sucede por estas causas aisladas, realmente no hay un problema y no se necesita ningún tratamiento. Y ahora, ¿cómo evitar que nos dé una parálisis de sueño? El estrés es el principal desencadenador de la parálisis de sueño, así que lo principal que tenemos que hacer es bajarle un poquito al estrés. Tenemos que mantener horarios de sueño estables, evitar trasnochar, evitar trabajos por turnos y evitar fármacos que influyan sobre la fase de sueño REM, como lo son los antidepresivos. Entonces se puede resumir a la parálisis de sueño, que es cuando el cerebro se despierta antes que el cuerpo. La parálisis de sueño es algo muy frecuente y muy normal en muchas personas. No tiene nada que ver con lo paranormal. Si es aislada y poco frecuente, pasa nada, no se tiene que tratar. Se genera cuando hemos estado bajo mucha presión, bajo mucho estrés o nos hemos estado desvelando mucho, y se contrarresta con bajarle al estrés, tener mejor calidad de sueño y tener horarios para dormir. Y ya por último quiero contarles acerca de cómo fue la primera vez que a mí me dio una parálisis de sueño. Recuerdo, y como es más frecuente, desperté de la nada. Sentí una sensación tétrica y también de estática. Mi cuarto es todo de color negro y ese día el aire acondicionado estaba en 16 grados. A mi izquierda tenía una ventana, obviamente cerradas para conservar el frío del aire acondicionado, y estaban cubiertas por un par de cortinas. Al despertarme, lo primero que me asustó fue la sensación de no poder mover ningún músculo. Podía mover mis ojos, pero no podía mover mi cabeza. Solo podía ver hacia enfrente, pero tenía un poco de visibilidad hacia los lados. Recuerdo que lo primero que escuché fue el sonido del viento. Algo muy raro debido a que mi ventana estaba cerrada. Después empecé a ver cómo la cortina flotaba, tal cual le estuviera dando el viento. Y yo sabía que eso no podía ser posible porque la ventana seguía cerrada. Poco a poco empecé a sentir la sensación de que algo estaba en la esquina de mi cuarto, pero no podía verlo. No podía verlo, pero sabía que ahí estaba. En mi mente se empezó a generar la idea de que la persona que me estaba observando en la esquina que no podía ver de mi cuarto era una señora de una edad avanzada, con el cabello blanco y largo, descuidado, con uñas largas y sucias, y tenía un aspecto muy descuidado, y la sensación era como de que si ella estuviera a punto de hacerme algo malo. Paulatinamente dejé de escuchar el sonido del viento. Yo no sé cómo suenan unas zapatillas de cristal, pero a mi lado izquierdo empecé a escuchar y a figurarme eso en mi mente, que esa señora de edad avanzada y descuidada iba caminando lentamente a mi lado izquierdo con unas zapatillas de cristal. Mi sentido auditivo estaba tan enfocado en el piso de mi cuarto que yo escuchaba claramente cómo se movían esas zapatillas de cristal y lentamente se acercaban más y más a mí. Para ese momento mi nivel de angustia era muy grande. Yo no podía hablar, solo podía hablar conmigo mismo con mi voz interior. Y cuando sentí que esa persona ya estaba muy cerca de mí, a mi lado izquierdo, simplemente dejé de escuchar sus pasos. Yo seguía luchando por gritar el nombre de mis padres y por tratar de moverme. Pero poco a poco, a mi lado derecho, empecé a escuchar una risa. Pero de esas risas malas, de esas risas maquiavélicas, de esas risas de película de terror. Escuchaba cómo se burlaba de mí y me empezó a dar una sensación en mi pecho que poco a poco me hundía hacia la cama. Lo mejor que pude hacer fue cerrar los ojos y tratar de rezar con mi voz interior, pero después se silenció mi voz interior. Es de las angustias más grandes que quizá he tenido en toda mi vida. Recuerdo haber tenido la sensación de que era el fin, pero al abrir los ojos pude empezar a mover mi cuerpo. Como era la primera vez que me pasaba, desperté a mi hermano
para saber que realmente yo estaba despierto, que no lo estaba alucinando. Y efectivamente estaba despierto. Me quedé sentado en la orilla de mi cama hasta que poco a poco me dio sueño y volví a caer dormido. Obviamente, después de que me pasó eso, me puse a investigar mucho porque realmente si desconoces del tema y te sucede, es una experiencia muy desagradable. En primera, porque puedes llegar a pensar que eres cuadrapléjico, te despiertas y no te puedes mover. Y en segunda, por las alucinaciones que puedes tener. De ahí en adelante me han pasado más veces, pero después de haber leído artículos y artículos, ya sé que es algo más normal. Ahora cuando me pasa, trato de no pensar en cosas sobrenaturales y simplemente respiro, me tranquilizo y al cabo de segundos se va. Me puedo volver a mover otra vez. Espero que este video haya sido de tu agrado, que hayas aprendido un poquito más, que estés un poquito más preparado para cuando te pase una parálisis de sueño y espero poder seguir viéndonos en otros videos.